Yo soy Angie Torres y les voy a hablar de los dos primeros capítulos del libro. El primer capítulo se llama El neoliberalismo ya no funciona y Paul Mason abre el libro con una frase del economista Charles Kindleberger que dice: para los historiadores cada suceso es único. Desde la economía, sin embargo, se sostiene que hay fuerzas en la sociedad y en la naturaleza que siguen patrones repetitivos. Luego empieza, digamos que el desarrollo del primer capítulo, en donde empieza hablando de la recesión del 2008 y dice que, digamos que el primer gran suceso que dio inicio a la recesión fue la quiebra de uno de los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, que se llamaba Lehman Brothers. Este era el cuarto banco más importante de inversión de Estados Unidos y digamos que su quiebra trajo consigo como grandes afectaciones a la economía del país. Dice que digamos que bueno, se empieza la recesión del 2008 que se extiende rápidamente por el mundo y él dice que incluso es comparable con la Gran Depresión de 1929. Entonces luego él dice, ok, vamos a evaluar el por qué se da esta recesión. Entonces él pone un título que dice otra droga a la que estamos enganchados y se refiere a esto como que estamos enganchados a pensar en el beneficio propio. Y digamos, él dice como, ok, vamos a prestarle mucha atención a los textos, a los emails y a los smileys que en ese momento de pronto usaban los ejecutivos de las diferentes entidades grandes. Entonces él empieza hablando dice que primero se veían estrategias como sistemas bancarios a la sombra, que son como los paraísos fiscales, vehículos de inversión estructurados, y luego empieza, digamos, dice, ok, cuando se inicia la investigación del por qué se da esta quiebra, entonces vemos que habían estrategias tipo Repo 105, que básicamente era una estrategia en la que el banco Lehman Brothers vendía sus deudas antes de presentarlos, digamos que los cuadros contables, y cuando ya los presentaba volvía como a recomprar sus compras y como que de alguna forma disfrazaba la información de la empresa. Luego habla de una calificadora que se llamaba Standard & Poor's y dice, miren, ellos en un correo de uno de sus ejecutivos dice, solo esperamos que cuando esto acabe nosotros seamos millonarios y estemos fuera de acá. Entonces, o sea, como que a lo que se refiere es a como que a esa gente no le importaba, simplemente, bueno, enriquezcámonos nosotros aún sabiendo o sea, ellos sabían que lo que se venía pues me era bien, porque digamos que esa empresa se encargaba de calificar a Lehman Brothers y ellos sabían que las cosas no estaban bien y que digamos que se iba como para abajo. Entonces él dice, ok, vamos a condensar todo esto en un término que se va a llamar autoengaño sistemático. Y dice que básicamente es lo que pasa con el neoliberalismo. Él dice que, por ejemplo, cuando en su momento la gente pensaba que no sé, la Tierra era plana o que el universo giraba en torno a la Tierra, pues digamos que uno ahorita dice eso es ilógico, pero en su momento pensar eso era lo que estaba bien y llevarle la contraria pues era como no, o sea, no se puede. Y él dice que es lo que pasa ahorita con el neoliberalismo. Él dice que las bases del neoliberalismo tienen una contradicción, ya que dicen que digamos que los mercados se corrigen solos y que eso en su base es algo ilógico, pero pues que la gente lo cree, pero que digamos que en el fondo el neoliberalismo se sabe que es un modelo económico que ya no funciona, pero pues que la gente ahorita no lo cree. Luego él habla de una frase de John Maynard Keynes, donde él dice, el dinero es un nexo entre el presente y el futuro. Y Mason nos dice, ok, vamos a evaluar esa frase y lo que pasó. Entonces dice que la masa monetaria global 7 años antes del crack del 2008 era de 25 billones, cuando se da la recesión era de 70 billones, es decir, la gente digamos que esperaba muchos avances, mucha como prosperidad y realmente no pasó eso, fue pues la recesión. Dice, bueno, ¿cuáles fueron los métodos que los estados emplearon para superar la crisis? Entonces incrementaron la deuda pública, se empezó a producir más dinero, empezaron a crear estrategias como vamos a decir que esta deuda es deuda de Estado y el Estado la va a pagar, o esta deuda la vamos a cancelar, esta deuda, bueno, digamos que la pagamos luego. Y además de eso empiezan las dichosas políticas de austeridad, en donde vemos que el pueblo es como el que se ve afectado. Vemos que, por ejemplo, los jubilados, entonces, digamos que para jubilarse tienes que tener más edad.
se empieza a privatizar la educación, se congela la infraestructura de obras públicas, se empiezan a disminuir los salarios o a estancarse, y él dice, ok, ya teniendo como lo que se quiso hacer desde ese momento hasta ahora evaluamos lo que está pasando ahora, y dice, estamos en un momento en el que vivimos una crisis y un estancamiento, pero eso está mezclado a un avance de nuevas tecnologías. Y él nombra a dos personajes, Larry Summers y Robert Gordon, que dicen, uno dice que se está viviendo un estancamiento secular, y la de Robert Gordon dice que se va a vivir un bajo crecimiento durante los siguientes 25 años. ¿Qué significa esto? Que va a haber descenso en la productividad. Él toma el ejemplo con Estados Unidos. Él dice que la población de Estados Unidos durante los próximos 25 años va a ser muy anciana, entonces esto va a afectar la economía. Dice que va a haber un alto nivel de endeudamiento y que, digamos, que esto va a promover que siga la creciente desigualdad social. Además, él dice, ok, se viven situaciones propicias para otra crisis. Tenemos salarios estancados o incluso bajando, tenemos que están volviendo los dichosos sistemas bancarios a la sombra, los paraísos fiscales, vemos que las deudas, o sea, cada vez van aumentando, y vemos que, digamos, que a pesar de que se crearon normas para que los bancos se vean obligados a tener reservas, pues son normas que se están disolviendo y que básicamente ya no tienen ningún propósito. Entonces él dice, ok, vamos para otra crisis, pero esta vez es diferente, porque él dice, no será posible otro rescate. Entonces él dice, ¿por qué? Porque las deudas públicas son demasiado altas. Él las compara con las deudas que terminaron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dice, los sistemas de estado de bienestar están dañados. El viejo modelo económico ya no funciona simplemente. Y entonces él dice como, bueno, con esto podemos ver que cada generación va a ser más pobre que la siguiente. Y habla de 4 factores que en su momento posibilitaron, pero ahora van a destruir el neoliberalismo. Entonces estos son dinero fiduciario, financiarización, el mundo desequilibrado y digamos que el avance de la infotecnología. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es dinero fiduciario? Bueno, básicamente es el dinero papel. Entonces es el dinero que tiene un valor por fe, porque es como la sociedad dice que este billete vale 10,000 pesos, pero realmente es un papel, ¿sí? No es como una moneda que hay, es de plata y por eso tiene su valor, no. Simplemente es como un valor que nosotros le damos. Entonces, bueno, dice que, digamos que esto hace que exista creación de dinero expandida por los bancos. Entonces no es como tal que de pronto los bancos impriman dinero, sino más bien que usualmente los bancos prestan más de lo que tienen en sus cajas fuertes. Entonces, digamos que dan la ilusión de que hay más dinero, ¿sí? Además, dan la idea, digamos que el hecho de manejar este dinero da la idea de que todas las crisis son solucionables, porque se empiezan a ver como a nivel histórico que las crisis se van solucionando solas, y entonces vemos como lo que decíamos de que la base del capitalismo era como que los mercados se solucionaban solos. Y digamos que otro pensamiento que deja ver el hecho de manejar dinero fiduciario es ganancias generadas por especulación van a aumentar eternamente. Entonces es como el dinero agregado, el valor agregado de un producto cuando se está vendiendo, como esa ganancia pues entra en el comercio y así. Y pues no necesariamente eso va a seguir siendo así. Entonces él concluye lo del dinero fiduciario diciendo, el dinero fiduciario contribuyó a la crisis creando década tras década falsas señales del futuro. Entonces él dice como esto está poniendo a la gente como lo que pasó antes de la recesión del 2008 a pensar que todo va a ser prosperidad y que todo va a ser bien, pero realmente las cosas no pintan así, sí. Entonces, bueno, el segundo factor es la financiarización. Él nos dice, ok, vamos a ver los paisajes de las ciudades más vulnerables del país. Vemos paisajes en donde tú caminas y lo que ves es una casa de cambio, un lugar donde prestan dinero rápido, y digamos él dice que se pierde esa solidaridad como entre la gente. Entonces él dice,
El estancamiento salarial fue reemplazado por el crédito y los préstamos. Nuestra vida se financiarización. Bueno, el caso es como que él dice que básicamente nos dedicamos a los créditos. Y entonces él dice que el hecho de que nazca la financiarización condensa 4 cambios que ya empezaron desde 1980. Entonces, que las empresas dejan de financiarse en bancos y empiezan a buscar mercados abiertos que aparentemente les generan como más ingresos. La banca de inversiones cambia y vemos como el consumidor entra a ser parte directa del mercado. Además, digamos, él dice como, mira, la forma más simple de finanzas puede generar algo grande. Y pues eso se ha visto gracias a la financiarización. Entonces, él pone una frase que dice así: la financiarización origina en la banca una tendencia a la crisis de liquidez instantánea como la que en su momento destruyó Lehman Brothers. Ahora vamos a hablar del tercer factor, que es el mundo desequilibrado. Entonces dice que es un resultado del neoliberalismo. Y entonces vamos a evaluar el comercio, el ahorro y la inversión. Digamos que el principal ejemplo que él pone de esto es, por ejemplo, China, Alemania y Estados Unidos. Y él dice, ok, vamos a evaluar China y Alemania, que digamos que se dedicaron a guardar capital y son de pronto quienes prestan. Y Estados Unidos pues se dedica a pedir prestado. Entonces vemos como ese desequilibrio. Él dice que se crea el neomercantilismo, que es como lo que haría China, digamos que prestando, y digamos que están los otros países que se dedican a pedir. Y entonces dice, ok, los primeros indicadores de dicho desequilibrio son la diferencia de exportaciones e importaciones y la reserva de las divisas. Y luego el cuarto factor del que él habla es la revolución infotecnológica. Y él dice que es el único factor positivo proveniente del neoliberalismo, pero que en su momento lo posibilitó, pero ahora lo va a quitar. ¿Por qué? Porque digamos que la tendencia del avance de la tecnología es a eliminar cosas. Entonces, digamos que puede eliminar esta manera económica el neoliberalismo. Y dice que va a crear nuevos modelos de negocios y nuevas conductas entre las personas. Dice que esta crea una lógica implícita de justificar penalidad por un mercado libre. Entonces, como que no importa cambiar, la estructura económica por un mercado libre. Dice que el componente fundamental del neoliberalismo sería imposible sin la tecnología. O sea, en su momento no habría podido haber neoliberalismo sin la tecnología, pero ahorita, digamos que él lo dice así: la red permite que los seres humanos se rebelen. Ok, ahora vamos a hablar del segundo capítulo, que se llama Ondas largas, memorias cortas. Entonces él empieza a hablar de las ondas, de que están en todo lado. Él dice que son hermosas, que aún la onda más pequeña, pero dice que en la economía también hay ondas, pero no son tan sencillas, que en su momento había muchos economistas que hablaban de ondas súper simples, incluso otros cortas, pero él se refiere a Nikolai Kondratiev, o como se diga, que fue un gran economista de la época. De hecho era un ruso y de hecho murió por esta, digamos, teoría de ondas que les voy a explicar. Él dice que el capitalismo muta y crea la onda larga en la economía. Entonces dice que la crisis actual representa como una alteración al patrón. Eso lo dice Paul Mason. Pero entonces, bueno, digamos que Kondratiev propuso una onda larga. Entonces donde él decía como, ok, viene el capitalismo y viene un crecimiento, luego viene una parte en la que se estanca y luego como que disminuye y como que, bueno, viene una crisis. Y eso pasa cada 50 años, dice él, aproximadamente. Y él dice que, o sea, como que ese es como el ciclo que tiende a llevar el capitalismo. Pero entonces, en su momento, cuando el gobierno de Stalin evalúa pues su propuesta, lo toma como, digamos, como una manera implícita que había, que era que, digamos, que el capitalismo no terminaba, sino que mutaba. Pero Paul Mason dice, espera, hay algo falló y efectivamente el capitalismo sí va a finalizar. Pero entonces, bueno, Kondratiev, él estudió la economía desde 1790 hasta 1920, la parte del capitalismo industrial. Y él dice que hay dos fases. La primera
que es como la frase de ascendente. Entonces él nos dice, ok, en esta frase tenemos digamos que un crecimiento frenético, se caracteriza porque quizá hay algunas guerras y revoluciones, vienen nuevas tecnologías y hay quizá recesiones pequeñas. Luego vemos una ralentización, que es como que se pone lento el mercado, y empieza como la parte descendiente, que dice que caen las materias primas, hay más capital del que se puede invertir, entonces digamos que se empieza a ver una represión grande y luego una recesión grande y luego ahí sí se pasaría a una depresión. Y dice que un ciclo largo se caracteriza porque hay nuevas tecnologías, porque hay nuevos modelos de negocio, nuevos países en el mercado global y aumenta en masa la disponibilidad del dinero. Entonces, bueno, este fue criticado por marxistas, por un economista de la época que se llamaba Schumpeter y por algunos críticos de la época. Pero pues bueno, ahorita vamos a hablar algo de pronto de lo que dijo Trotsky. Decía de fijarse en la curva general que describe el capitalismo desde su nacimiento hasta su fin. Él decía que como que digamos que se estaban equivocando porque Kondratiev digamos que lo mostraba como un ciclo que se repetía, pero Trotsky decía no lo veamos así, veamos el inicio y el final del capitalismo y listo. Bueno, digamos que hay como cosas que hablan, pero el tiempo no da. Y entonces hay cuatro, o sea, Paul Mason nos dice, listo, existen 4 ciclos largos del capitalismo que se han vivido, que uno va desde 1790 hasta 1848, otro va desde 1848 hasta mediados de 1890, otro va de 1890 hasta 1945, otro desde finales del 1940 hasta el 2008. Entonces Paul Mason nos dice, ok, vamos a empezar a vivir el quinto ciclo, pero él dice, aparecen elementos del quinto ciclo, pero este se ha visto en su despegue atascado gracias a que el neoliberalismo y las tecnologías como que no han permitido que sea este quinto ciclo, porque Paul Mason dice que este es el ciclo como en el que va a terminar el capitalismo, o sea que ya aquí llega el fin y que ya no es posible otro ciclo, porque digamos que las condiciones ya no son como eran antes.